Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos un documento muy particular sobre la mesa, la verdad. Vamos a sumergirnos en el dossier número 5 del itinerario espiritual. Un material súper interesante que se elaboró específicamente para el Jubileo 2026. Exacto, el jubileo que celebra los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís. Y este texto en particular nos llega desde la Orden Franciscana Seglar, la región del noreste argentino. Nuestra Señora de Itatí, sí. Esa misma. Y, a ver, quiero dejar algo clarísimo desde el primer segundo para quienes nos escuchan. Nuestra misión hoy no es, digamos, dar una clase aburrida de historia medieval. No, por favor, nada de eso. La intención es tomar este dossier y usarlo como lo que realmente es, un manual de supervivencia. Un manual súper práctico y urgente para las comunidades cristianas de hoy. Especialmente para quienes integran las fraternidades de la OFS y la Juventud Franciscana, la JUFRA. Tal cual. Vamos a intentar decodificar cómo se puede ejercer un discernimiento real, o sea, comunitario, en medio de todo este ruido del mundo moderno. Y fíjate que, para empezar con eso, hay que romper un mito gigante. Uy, sí. Yo estaba muy sorprendida leyendo esto. Porque normalmente cuando pensamos en las grandes figuras históricas, tendemos a convertirlas en, no sé, estatus inofensivas. Sí, la imagen automática de San Francisco de Asís. Claro, un hombre delgadito, súper apacible, siempre rodeado de pajaritos. O sea, una figura casi de cuento infantil que la gente pone para adornar los jardines. Todo paz, todo tranquilidad. Es que esa es la versión edulcorada que la historia no suele dejar, ¿no? Una figura que resulta, pues, muy cómoda de asimilar. Es muy fácil de digerir porque en el fondo no nos exige nada. Exactamente. Pero cuando revisas los documentos históricos que cita este dossier, Te das cuenta de que la realidad era otra. totalmente. Esa estatua de jardín se resquebraja en 1000 pedazos. Nos topamos con un personaje que era, en esencia, un disruptor gigantesco. Un rebelde en el buen sentido. Alguien que desconcertaba y hasta sacaba viquicio a sus propios superiores, con una obediencia radical que resultaba de todo menos cómoda. Y ese contraste, digamos, es el corazón de este documento. El texto nos plantea dos ejes fundamentales para entender a este Francisco real. A ver. La escucha atenta de la palabra y la obediencia al Espíritu. Y a partir de ahí, el dossier lanza una pregunta central que toda fraternidad debería hacerse hoy mismo. ¿Qué nos pide Dios hoy como comunidad? Esa misma. Y el texto no responde con teorías al aire. Arranca con una anécdota histórica que... A mí me pareció fascinante, te digo. Fascinante por lo cortante que es. Sí, es un golpe directo. Hay un episodio donde un hermano de la orden se acerca a Francisco y le pide permiso para tener y llevar consigo un salterio en sus viajes, o sea, un libro de salmos. Ajá. Y el hermano, casi como usando un escudo, le aclara rápido que el ministro general de la orden ya le dio el permiso oficial. Como diciendo, ya tengo el papel firmado. Exacto. Y Francisco no lo abraza ni le da un discurso teológico profundo. Le responde de manera súper tajante. Le dice, ve y haz lo que el Espíritu te diga. Y esa respuesta, fíjate, sigue dejando a los historiadores perplejos. Porque en el contexto de esa época, un salterio no era un libro de bolsillo que uno compra en cualquier lado. Claro, no era un libro barato. Para nada. Era un objeto de gran valor económico, un símbolo de estatus, de educación clerical muy alta. Entonces, al responder así, Francisco está diciendo algo profundísimo. Las reglas, los permisos oficiales de los superiores, las estructuras organizativas... Todo el papeleo, digamos. Todo eso. Todo eso tiene una sola razón de ser. Existen únicamente para facilitar nuestra obediencia al Espíritu Santo. Jamás, pero jamás para reemplazarla o asfixiarla. Ok, a ver, vamos a desempacar esto un momento. Porque siendo honestos, si trasladamos esta actitud a una estructura grupal moderna, a una organización civil o a un grupo de jóvenes de hoy, suena peligrosísimo. es anarquía pura. O sea, si yo le digo a los miembros de mi equipo, oigan, ignoren el manual de procedimientos, no me importa lo que dijo el director general, simplemente vayan y hagan lo que sientan que el Espíritu les dice. Claro, es una receta garantizada para el caos absoluto. Totalmente. ¿Cómo es que Francisco no terminó liderando a un grupo de locos donde cada quien hacía lo que se le antojaba bajo la excusa de el Espíritu me iluminó? Bueno, esa es una objeción fundamental.
Y el dossier se adelanta exactamente a esa duda, porque Francisco no estaba avalando un romanticismo inspiracional barato. No era una cosa espontánea. No, no era una actitud adolescente donde cualquier ocurrencia que tienes en la ducha se disfraza de voluntad divina. Ujú, El texto lo subraya con muchísima fuerza. ujú. Esa docilidad al espíritu de la que habla Francisco fue el resultado de un entrenamiento larguísimo. O sea, no es un superpoder que te cae del cielo de un martes para un miércoles. Para nada. Hablamos de años. Años de Francisco rezando solo en cuevas, equivocándose feo. Metiendo la pata. Sí. Y aprendiendo a escuchar a la iglesia con mucha humildad. Y esto es clave, dejándose corregir por sus propios hermanos y por los más marginados. ¡Wow! El documento es muy incisivo en este punto. La docilidad del espíritu no se improvisa en una tarde de inspiración, se educa. Es una escuela lenta, a veces súper frustrante y, pues, tremendamente exigente. Claro, me cambia la perspectiva por completo. Porque entonces no es un pase libre para el capricho personal. Requiere una madurez enorme. Gigantesca. Y si esa obediencia necesita una educación tan rigurosa para no descarrilar en el caos, eso me hace preguntarme hacia dónde nos empuja exactamente ese espíritu. Ah, ese es el punto central. Porque si nos guiamos por lo que dice el dossier, parece que la dirección casi nunca es hacia un sofá cómodo en la sala de la casa. Es que ahí entra el segundo gran golpe a esa imagen de la estatua de jardín. La obediencia al espíritu no es un seguro a todo riesgo contra los problemas. Ujú. El documento nos lleva directo a las Escrituras para demostrar cómo funciona realmente la dinámica del espíritu. Toma el Evangelio de Marcos, el capítulo 1. La escena del bautismo, ¿no? Exacto. Es una escena que casi toda la audiencia conoce. Jesús es bautizado, los cielos se abren, el Espíritu desciende como una paloma. Es un momento de pura gloria, de paz. Sí. Pero inmediatamente después, en el versículo siguiente, ¿qué sucede? El texto dice que el espíritu lo impulsa al desierto. Exactamente. El mismo espíritu de la paloma pacífica es el que lo empuja, literalmente lo arroja al desierto para ser tentado entre fieras salvajes. ¡Qué fuerte contraste! Lo fascinante aquí es cómo el dossier nos invita a rastrear este mecanismo en toda la historia cristiana. Sí, claro que el Espíritu conduce a experiencias luminosas, Como Pentecostés. como Pentecostés o el Monte de la Transfiguración, pero esa misma fuerza es la que empuja a Jesús al huerto de Getsemaní. O a Pablo a la cárcel. Tal cual, lleva a Pablo y a Silas a predicar y terminan encadenados y golpeados. La flecha del Espíritu siempre apunta hacia afuera, hacia las periferias, hacia el otro, hacia lo que nos incomoda y nos obliga a romper nuestros muros de seguridad. Es un contraste brutal con la tendencia actual que veo en muchos lados de usar la espiritualidad o los grupos de fe como un refugio. Una zona de confort. Exacto. Muchas veces las comunidades se vuelven burbujas de contención, donde todos piensan exactamente igual y se protegen del mundo exterior. Pero si el espíritu te está impulsando de verdad, lo más probable es que te expulse a patadas de esa zona de confort. Y el reto se multiplica exponencialmente cuando pasamos de lo individual a lo grupal, que es el objetivo principal de este documento para las fraternidades. Claro. ¿Cómo se vive eso en conjunto? El dossier cita la primera carta a los tesalonicenses. Dice, no apaguéis el espíritu. Y hay que recordar que el apóstol Pablo le está escribiendo eso a una comunidad entera, no a un individuo aislado en su cuarto. Es un mensaje corporativo, digamos. Totalmente. El espíritu habla a un cuerpo reunido. Y aquí está el mecanismo de esa educación exigente que mencionábamos antes. A ver. A menudo, la voz del hermano que se sienta frente a ti en la reunión, El que te quede mal a veces. ese mismo, esa voz es la que destapa tus puntos ciegos. Esas cosas que tú, por más que reces en solitario durante horas, jamás lograrías ver por tu cuenta. Entiendo el punto perfecto. Pero pongamos esto en el mundo real, en lo práctico. Tienes a un espíritu que constantemente te empuja hacia lo incómodo, hacia la periferia y la disrupción. Sí. Pero por otro lado, tienes a un grupo humano, una fraternidad que, por pura inercia natural, necesita organizarse. Necesitan crear estructuras, horarios, normas, porque si no, se disuelven con el tiempo. Es inevitable. Entonces, esa fricción entre la disrupción del espíritu y la necesidad de estructura tiene que ser gigantesca. Y lo fue. De hecho,
Fue una fricción que casi destruye a Francisco de Asís por dentro. ¡Wow! Es un error histórico inmenso pensar que su vida fue una caminata serena por el bosque. El documento nos muestra que Francisco experimentó una oscuridad y un sufrimiento profundo precisamente por esta tensión entre la estructura y el espíritu. ¿Sabes qué? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí. Porque mientras leía esta parte del material, la analogía que no me podía sacar de la cabeza es la del ecosistema de las empresas tecnológicas modernas. Ah, ¿sí? A ver. Sí, imagínate al típico fundador de una startup revolucionaria. Empieza en un garage, con 3 amigos, una idea brillante y 0 reglas. Pura energía y caos creativo. Exacto, todo es innovación y disrupción, pero el éxito llega. Crecen a una velocidad vertiginosa. Y de pronto, 5 años después, ese mismo fundador camina por una sede corporativa de cristal. Lidiando con la burocracia. Totalmente. Tiene que lidiar con 300 protocolos de recursos humanos, reuniones de junta directiva, abogados corporativos, y ve cómo el alma rebelde de su proyecto original se asfixia bajo todo ese papeleo. Es una metáfora brillante, ¿eh? Porque es el calco exacto de la crisis franciscana. Ah, sí. Sí, la fraternidad inicial de Francisco creció de una forma explosiva. Pasaron de ser 12 amigos viviendo en unas chozas de barro en Ribotorto a ser miles de hermanos esparcidos por toda Europa. Una locura de crecimiento. Y la Iglesia, lógicamente, les exigió organización. Empezaron a llegar las instituciones, comenzaron a fundar universidades, adquirieron propiedades. Se volvieron corporativos. Tal cual. Los ministros empezaron a pedir bulas papales para protegerse legalmente. Y Francisco veía todo esto y sentía un dolor físico real. Me imagino. El texto aclara muy bien que no era un capricho de un viejo nostálgico que extrañaba los viejos tiempos en el garaje. Era la percepción angustiante de que la radicalidad del Evangelio, la pobreza extrema y la dependencia total de la providencia se estaban disolviendo. Se disolvían en nombre de lo que el documento llama la normalización. Y la reacción instintiva de cualquier fundador decepcionado en esas situaciones, dar un portazo, salir a la prensa, denunciar públicamente a la nueva gerencia, decir, ustedes arruinaron mi visión y fundaron una empresa competidora. Sí, armar un escándalo. Pero Francisco no hace eso. ¿No? Y eso es exactamente lo que lo hace un santo y no un simple rebelde histórico más. No armó un cisma en la iglesia. No abandonó a sus hermanos. Ni a los que estaban metiendo la burocracia. Ni a ellos. Ni siquiera se dedicó a criticar a los líderes por los pasillos, que es lo más común. Su respuesta fue algo que el dossier define conceptualmente como la doble obediencia. Espera. ¿Cómo funciona operativamente esa doble obediencia? Porque, suena a una contradicción andante. ¿Cómo obedeces a 2 cosas que tiran para lados completamente opuestos? Bueno, es caminar sobre el filo de la navaja. Por un lado, Francisco decide someterse a la estructura y a la corrección de la iglesia. De hecho, él mismo renuncia a la dirección de su propia orden. Se baja del puesto de CEO, digamos. Exactamente. No se erige como un llanero solitario o un profeta intocable. Se somete al Papa y a sus propios ministros. Pero, y este es el gran pero, no sacrifica ni un milímetro de la intuición original que el Espíritu le había revelado al principio. ¿Y cómo logras mantener eso vivo si ya no eres el jefe que toma las decisiones? A través de su testamento, en los últimos días de su vida, dicta este documento. El dossier lo describe de una manera hermosa, como un acto de resistencia espiritual. ¡Guau! ¿Resistencia espiritual? Es un texto súper firme, pero lleno de amor, donde Francisco básicamente dice, obedezcan a la regla actual, sí, pero nunca olviden que al principio nosotros no teníamos nada, trabajábamos con las manos y saludábamos dando la paz. ¿Eso forma de dejar una brújula calibrada para las futuras generaciones? Exacto, evitando que esa normalización apagara el carisma original. Es como decir, juego con las nuevas reglas del corporativo, pero dejo un manifiesto enterrado en los cimientos para que siempre recuerden por qué construimos esta casa. Me encanta esa forma de verlo. Y me parece vital traer esto a la realidad práctica de quienes nos escuchan hoy, porque esta tensión no se quedó congelada en el siglo XIII. Es la lucha diaria, literal, de cualquier fraternidad o grupo cristiano actual. Sí, todos los días. Esa fricción constante entre el peso de lo institucional, el clásico siempre se ha hecho así, y lo que el espíritu está exigiendo como novedad hoy. Y es justo aquí donde siento que este dossier se remanga la camisa y se vuelve un manual hiper práctico. Absolutamente.
Y nos devuelve de golpe a esa pregunta angular que mencionamos al principio. ¿Qué nos pide Dios hoy? Y para no responder a eso con simples imaginaciones u ocurrencias, el texto nos remite a la base. Cita el Concilio Vaticano II y el artículo 5 de la regla de la OFS. Este artículo es un cable a tierra espectacular, porque establece claramente dónde ocurre el encuentro real con Cristo. ¿Y dónde es? No dice que ocurre solamente cuando estás aislado en tu habitación rezando con los ojos cerrados. El encuentro real ocurre en el hermano, en el contacto con la Sagrada Escritura y, crucialmente, en la comunidad reunida. O sea, te fuerza a mirar a la persona que tienes sentada al lado en la sala de reuniones de la parroquia. Exactamente. Y si conectamos esto con el panorama general de cómo funcionan los grupos humanos, nos topamos con el malentendido más destructivo que sufren las comunidades hoy en día. A ver. Y es este: el discernimiento comunitario no es, bajo ninguna circunstancia, una votación democrática. Hoy quiero hacer una pausa enorme aquí, porque estoy convencida de que este es el punto ciego más grande de cualquier organización sin fines de lucro, grupo de voluntarios o fraternidad en la actualidad. Es que el modelo mental que solemos usar por defecto es el parlamentario. Sin levantar la mano. Creemos que discernir es presentar dos opciones: levantar la mano y la que saque el 51% de los votos gana, y ya. Se asume como la voluntad de Dios. Y eso es política organizativa pura y dura. Totalmente. El discernimiento, tal como lo plantea el dossier, es algo radicalmente distinto. Es un proceso casi físico, donde toda la fraternidad afina su oído espiritual. Implica buscar percibir emociones auténticas. Es tratar de identificar hacia dónde sopla el viento, en lugar de encender ventiladores artificiales en la sala. Esa imagen es buenísima. Y esto me obliga a lanzar un desafío directo a nuestra audiencia, sobre todo a quienes lideran o forman parte de asambleas de la OFS o de la JUFRA. Sí, es el momento de la autocrítica. Hay que ser brutalmente honestos y hacer una auditoría de las dinámicas de sus propias reuniones. A ver, cuando se juntan un martes por la tarde en el salón parroquial, ¿qué cuestiones prioritarias están poniendo realmente sobre la mesa para discernir a la luz del Espíritu? Esa es la pregunta del millón. ¿Están debatiendo cómo responder a una nueva realidad de pobreza en su barrio? ¿O están usando la reunión de 2 horas para decidir de qué color pintar las paredes del salón? ¿O quién va a comprar las galletas para el próximo retiro? Tal cual. ¿O cómo cuadrar los centavos del presupuesto mensual? Porque todo eso último es gestión administrativa. ¿Es necesario? Claro, seguro que sí. Pero eso no es discernimiento. Y esa confusión agota muchísimo a las comunidades. Invierten toda su energía espiritual y mental en la gestión logística. Y cuando llega el verdadero momento de tomar decisiones pastorales o de vidas reales, ya están fundidos. Ya no hay fuerza para discernir nada. Y el problema de fondo es lo que podríamos llamar la tiranía del reloj. O sea, imagínate la escena que creo que todas las personas que nos escuchan han vivido. A ver. Son las 9 de la noche, el café de la mesa ya está frío, hay personas que están pensando en sus hijos que se quedaron solos en casa, todos están súper cansados y alguien de repente dice, bueno ya, sometámoslo a votación rápida para poder irnos. Clásico. En ese preciso microsegundo, en nombre de la eficiencia y del reloj, se le cierra la puerta en la cara al Espíritu Santo. Es una imagen dolorosamente común. Para que haya un discernimiento real, el documento nos insiste en que se requieren momentos reales de silencio. Silencio incómodo a veces. Requiere una humildad titánica. La humildad de sentarte frente a un hermano con el que a lo mejor tienes roces personales o que tiene una postura política opuesta a la tuya. Y escucharlo de verdad. Escucharlo genuinamente, con la apertura real de pensar, quizás Dios me está hablando a través de lo que a mí más me irrita de esta persona. ¡Wow! Eso es dificilísimo. Es que a veces la solución no es votar, es aguantar la incomodidad del silencio colectivo hasta que la luz aparezca por sí sola. Pero supongamos por un momento que el grupo logre ese milagro. Supongamos que vencen la burocracia, logran acallar el reloj, hacen silencio, se escuchan con empatía profunda y de repente, ¡boom!, tienen una claridad diáfana sobre lo que Dios les está pidiendo. Han logrado el discernimiento. Exacto. Parecería que ahí termina el trabajo y ya podemos celebrar. Pero según el dossier, justo ahí se abre la trampa más letal de todas. Es una trampa pero tan sutil, que destruye proyectos hermosos todos los días. El peligro máximo no es discernir mal. Ah, no.
El peligro real es escuchar con una claridad absoluta y luego no hacer absolutamente nada. Quedarse paralizados. El dossier trae a la mesa el versículo favorito de San Francisco, que está en la Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dice, no seáis oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores de ella. La acción como la única prueba real de la escucha. Exactamente. El documento diagnostica lo que llama una verdadera patología en la vida espiritual de nuestro siglo. Es el arte oscuro de posponer todo indefinidamente. Es la famosa parálisis por análisis, ¿no? Tal cual. La fraternidad discierne algo, se dan cuenta de que tienen que cambiar una dinámica o, no sé, iniciar una obra nueva en el barrio. Pero automáticamente empiezan las excusas perfectas. Ah, sí. Bueno, la idea es excelente, pero mejor esperemos a que asuma el nuevo párroco. Nos falta un cursillo más de capacitación para estar súper seguros. La situación económica del país no es la ideal ahora mismo. Mejor esperamos al año que viene a ver qué pasa. Exacto. Siempre, pero siempre, va a haber una razón súper prudente y lógica para no dar el primer paso. Y el contraste que hace el texto con la vida real de Francisco desarma toda esa prudencia artificial en un segundo. Piensen en la escena fundacional. Francisco, muy joven, confundido, está rezando en la capilla de San Damián. Un lugar en ruinas. Literalmente cayéndose a pedazos. El techo está roto, todo abandonado. Y de repente, escucha la voz que viene del crucifijo y le dice: Francisco, ve y repara mi iglesia que amenaza ruina. Y fíjate bien en lo que Francisco no hace en ese momento. Exacto, eso es lo clave. Francisco no convoca un sínodo diocesano de emergencia, no contrata a un consultor de estructura, no arma un comité de planificación estratégica a 5 años. Ni lanza una campaña de recolección de fondos en redes. Ni espera que las condiciones económicas de Asís mejoren. Su obediencia es inmediata y sobre todo material. Por más torpe que resulte al principio. Sí. Sale de la capilla, busca unas piedras pesadas con sus propias manos y empieza a apilarlas una por una. Empieza a pedir limosna para comprar aceite. Y todo esto mientras los ciudadanos de Asís, que lo conocían como el hijo consentido del comerciante más rico de la región, lo miraban y se reían de él a carcajadas. ¿La humillación pública fue total? Total. Pero Francisco entendía algo vital. La obediencia al espíritu no termina cuando dices, ay, sí, lo siento muy profundo en mi corazón. Termina cuando el cuerpo se mueve y te ensucias las manos con las piedras. ¡Qué potente! Y entonces, ¿qué significa todo esto para una asamblea o un grupo que nos esté escuchando en este momento? Bueno, significa derribar de una vez por todas la ilusión de las condiciones ideales. El Espíritu Santo no está, digamos, en el cielo, cruzado de brazos, esperando a que ustedes tengan el grupo perfecto. No espera que resuelvan todos sus conflictos internos de comunicación. Ni a que tengan una cuenta bancaria con excedentes para arrancar. El dossier nos invita a mirar históricamente el tipo de material con el que suele trabajar el espíritu. A ver, en la primera Pascua no trabajó con un escuadrón de héroes valientes. Trabajó con una pequeña comunidad de pescadores que estaban literalmente atrincherados detrás de una puerta con pasador. Muertos de miedo. Aterrorizados de que los mataran. Y en esa capilla de San Damián que mencionabas, el Espíritu decidió poner el peso de la renovación de toda la Iglesia Universal sobre los hombros de un joven de 23 años. Un joven roto. Un joven que venía de fracasar estrepitosamente como soldado, que había estado preso, que sufría estrés postraumático y que estaba emocionalmente quebrado en medio de unos escombros. Ese es el mensaje central, me parece. El espíritu trabaja con lo que las comunidades son ahora mismo. En este instante. No con esa versión idealizada y perfecta que prometen ser dentro de 3 años si logran aprobar el nuevo estatuto. Trabaja con las herramientas melladas y oxidadas que tiene a disposición en este preciso segundo sobre la mesa. Y es por todo esto que el texto del dossier concluye con una advertencia súper vital respecto al Jubileo 2026. Este aniversario no es y no puede ser, bajo ninguna circunstancia, un evento enfocado en la nostalgia pura. El documento es muy incisivo. No se nos está pidiendo organizar una especie de representación teatral medieval. A ver, claro, nadie espera que las personas renuncien a sus trabajos en la oficina, se vistan con túnicas de arpillera que pican y se vayan a los bosques a intentar domesticar lobos salvajes. Obviamente no. Lo que este jubileo propone como un desafío real
Es reactualizar la actitud interior que originó esos gestos en su momento. La esencia. Es recuperar esa escucha comunitaria que no está mirando el reloj de reojo. Es atreverse a ejercer una obediencia que resulta valiente, precisamente porque rompe nuestros esquemas predecibles y cómodos. Y por encima de todo, es cultivar la confianza radical de dejarse arrastrar por un viento que no podemos domesticar ni meter en una hoja de cálculo. Como lo describe el Evangelio de Juan de manera tan poética, el Espíritu sopla donde quiere. Oyes su sonido, pero no tienes ni idea de dónde viene ni hacia dónde te va a llevar mañana. ¡Qué vértigo! Lo único que tienes es la promesa firme de que la misma fuerza que te saca de la comodidad a empujones es la que te va a sostener cuando estés en medio de la intemperie. ¡Uf! ¡Qué recorrido tan intenso hemos hecho a través de este dossier número 5! Empezamos derribando la estatua pacífica del jardín para descubrir que la docilidad a Dios requiere un entrenamiento súper riguroso. Totalmente. Exploramos cómo el espíritu, casi por regla general, nos empuja hacia las periferias incómodas, fuera del nido. Desempacamos el ingenio brillante de la doble obediencia de Francisco para proteger su carisma original frente al monstruo de la burocracia. El caso del startup. Exacto. Y bajamos todo ese peso histórico a la sala de reuniones de cualquier fraternidad actual, lanzando el desafío de distinguir entre gestionar la agenda del día y ejercer un discernimiento real. Un discernimiento que, ojo, solo es válido si termina en acciones tangibles y no en excusas barnizadas de mucha prudencia. Es un documento que, honestamente, no tiene piedad con la inercia. Sacude el letargo de cualquier grupo y fuerza a los líderes y a los miembros a mirarse a la cara y preguntarse si de verdad están dispuestos a permitir que el espíritu desordene sus planes perfectamente organizados. Y justo en esa línea, Ana, para cerrar nuestra inmersión de hoy, quiero proponer a nuestra audiencia un pequeño ejercicio de imaginación, especialmente a quienes participan activamente en la toma de decisiones de sus comunidades o fraternidades. Un buen reto final. Imagínense por un segundo qué pasaría si su grupo, esta misma semana, decidiera soltar el control. Si por una vez dejaran a un lado los cronogramas rígidos y renunciaran a esa falsa seguridad de zanjar los problemas con una rápida votación de mayoría simple, solo para poder irse a dormir temprano. Si realmente se atrevieran a abrazar la lentitud, el silencio pesado y la profunda incomodidad que exige escuchar genuinamente al otro para encontrar la voluntad del espíritu, si hicieran todo eso, ¿qué muros en ruinas de nuestra sociedad actual, de sus propios vecindarios, escuelas o familias, se encontrarían reconstruyendo mañana mismo con sus propias manos? Es una pregunta que debería quitarnos un poco el sueño a todos. Que esa inquietud los acompañe en su próxima reunión. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.